Aquí Capitán ANCAP. Desde Radio Antorchas. Y buena música. Me levanto temprano, soy un esclavo libertario que clama clavar en tu alma lo necesario. Falta más amor y con dolor recompensamos. Aquí Capitán ANCAP. El equilibrio fatal de un estado endemoniado. Nos dan deuda para pagar tanto saqueo. Esto no es recreo, reos del regateo. Por favor, tío Adam. Iniciamos este viaje con ideas y buena música. Por favor, tío Hayek, libérame. Hola, vamos a hablar hoy sobre la Revolución de Mayo que se dio en Buenos Aires el 25 de mayo de 1810 y que sin saberlo los revolucionarios fue el comienzo de un gobierno propio en estas tierras en las que vivimos. Se me ocurrió tomar la revista Villiquen, que fue prácticamente la que nos enseñó gran parte de nuestra historia argentina. Esta revolución, en realidad, comenzó una semana antes, en lo que se dio a llamar la Semana de Mayo. Paso a contarte rápidamente los acontecimientos. 18 de mayo. El virrey Cisneros hace pública la noticia de la caída de la Junta de Sevilla a manos de los franceses por las tropas de Napoleón. Dijo entonces que asumiría el poder junto a las demás autoridades del virreinato. Pero si la junta que había nombrado a Cisneros ya no tenía vigencia, entonces el virrey tampoco. Esa era la postura de los revolucionarios. En la noche del 18, un grupo de patriotas se reunió para discutir los pasos a seguir. Decidieron nombrar 2 representantes para encarar a Cisneros. 19 de mayo. Castelli y Rodríguez concurrieron al fuerte para hablar con el virrey Cisneros, quien los atendió en pleno almuerzo. Los criollos le dijeron que era necesario llamar a un cabildo abierto, es decir, una asamblea popular para decidir entre todos los pasos a seguir. Cisneros prometió analizar la solicitud, pero en realidad intentaba ganar tiempo. 20 de mayo. El virrey Cisneros quería seguir manejando la situación. Entonces llamó a los jefes militares para saber si contaba con su apoyo. Saavedra le dijo que no, porque la Junta de Sevilla que había designado a Cisneros ya no existía. Por la noche, Castelli y Rodríguez insistieron ante el virrey en malos términos con el pedido de la reunión. El virrey dijo que no permitiría insolencias, pero terminó pronunciando su famosa frase: ya que el pueblo no me quiere y el ejército me abandona, hagan ustedes lo que quieran. Acto seguido, convocó al cabildo abierto. 21 de mayo. Los funcionarios del cabildo demoraban el llamado al cabildo abierto. Acto seguido, se hizo presente en la Plaza de Mayo un numeroso grupo de vecinos que se identificaban llevando en sus galeras el retrato del rey de España, Fernando VII, y en sus solapas una cinta blanca. Sus líderes eran 2 militares, French y Beruti. Eran unos 600 hombres armados con pistolas y cuchillos que gritaban «Cabildo abierto». Los funcionarios del cabildo salieron al balcón prometiendo al grupo que sus demandas serían satisfechas. 22 de mayo. Se efectuó el cabildo abierto. ¿Qué era? Una gran asamblea, donde los vecinos de la ciudad trataban todas sus cuestiones. El debate duró hasta altas horas de la noche y hubo muchos oradores. Los argumentos principales los sostuvieron el obispo Benito Lué y Riega y los abogados criollos Juan José Castelli y Juan José Paso. El obispo Lué sostuvo que la caída de la Junta de Sevilla no justificaba la remoción del virrey. Castelli le respondió que estos territorios no pertenecían a los españoles sino a la corona, y que estando los reyes cautivos no había autoridad a quien obedecer. En consecuencia, la soberanía debía regresar al pueblo. Se pasó un cuarto intermedio para votar las distintas propuestas. 23 de mayo. El cabildo contó los votos por la mañana. 162
fueron en contra de la continuidad del virrey y 64 a favor de Cisneros. La moción más votada fue la de Saavedra, quien propuso dejar el mando transitorio en el Cabildo. Se comunicó la destitución del virrey Cisneros y la formación de un nuevo gobierno, aunque colocó al mismo Cisneros al frente del organismo. ¡24 de mayo! El Cabildo aprobó la designación de una junta de gobierno presidida por el ex virrey Baltasar Cisneros. La junta juró ese mismo día y enseguida entró en funciones. Pero los jefes revolucionarios no estaban de acuerdo con la permanencia de Cisneros y toda la junta también renunció. Concretadas las renuncias, el poder regresó al Cabildo, que entonces tuvo que elegir a los miembros de una nueva junta. No tuvieron entonces otra salida que aceptar la nueva lista de miembros que le presentaron. Al día siguiente se formaría una junta de gobierno que quedaría en la historia. ¡25 de mayo! El Cabildo no quiso aceptar la renuncia de la junta formada el día anterior y se armó el lío. Los seguidores de French y Beruti ocuparon la plaza a puro griterío. Los jefes militares quitaron su apoyo a las autoridades. Poco más tarde se conoció la renuncia de Cisneros. ¿Qué hacer? Llovía y hacía frío. Apareció entonces una lista con nuevos miembros para formar gobierno. Pero había pasado el mediodía y casi nadie quedaba en la plaza. ¿Y el pueblo dónde está?, preguntaron desde el Cabildo desafiantes. Los pocos que quedaban en la plaza eran los más exaltados y estallaron. Si hasta ahora fuimos prudentes, será preciso pasar a la violencia. No había margen. Los miembros del Cabildo así lo entendieron y entonces anunciaron los nombres de la nueva junta. El nuevo gobierno quedó integrado con 9 miembros. Cornelio Saavedra como presidente, Juan José Castelli, Manuel Belgrano, Miguel de Ascuénaga, Manuel Alberti, Juan Larrea y Domingo Mateu, vocales, y Juan José Paso y Mariano Moreno, secretarios. Muy pocos imaginaban que aquel 25 de mayo de 1810 nacería la Argentina. Pero nació nomás y empezó con todo, echando al virrey y eligiendo una junta de gobierno. No hubo tiros ni murió nadie, aunque tal vez algo así habría ocurrido si los señores del Cabildo y la audiencia persistían en sostener al virrey Cisneros, que se había quedado sin poder. ¿Te gustó la versión de Villiquen de la Revolución de Mayo? Ahora vas a escuchar a Patricio Lons, un historiador y experto en temas hispánicos, contando otra historia, un buscador de documentación necesario para poder desenmascarar lo que realmente sucedió en la Revolución de Mayo. Hola Patricio Lons, bienvenido a Radio Antorcha, ¿cómo estás? Gracias por querer estar con nosotros. Uno de los historiadores más importantes que tiene la Argentina y experto en temas hispánicos. ¿Cómo estás, Patricio? Fabián, un gusto charlar contigo, un placer. Bueno, lo mismo digo. Bueno, debajo de este video y en nuestro sitio web está todos los enlaces para entrar a tu página, que es comunidadhispanista.com, ¿sí? Donde, bueno, están todos estos temas mucho más desarrollados. Pero ahora vamos a tener una charla sobre lo que fue la Revolución de Mayo. Viste que antes de esta charla he realizado un compendio según el modo Villiquen, ¿sí? Según los libros de historia que teníamos nosotros cuando estudiábamos de qué fue lo que sucedió en la semana de mayo del 18 al 25. Te voy a arrancar esto con una pregunta básica. Lo que acabo de contar en modo Villiquen, ¿pasó tal cual
¿Pasó un poquito o no pasó nada de todo eso? Bueno, mirá, nos muestra una revolución muy contradictoria, ¿no? Vos sabés que ahora se enseña peor que cuando yo era chico. Cuando yo era muy chiquito, en cuarto grado, te enseñaban el descubrimiento de América, los virreinatos, el virreinato del Perú, luego éramos virreinato de Río de la Plata, luego vienen las invasiones inglesas, luego en esas invasiones inglesas tenemos un gran héroe, Santiago de Liniers, que nunca lo quieren poner en los billetes, claro, porque él peleó contra los ingleses. En cambio, algunos que fueron amigos de ingleses aparecen en los billetes. Y yo vivía en la localidad de Burlingame, que se pronuncia Harlingen, en el Gran Buenos Aires, que era una localidad muy británica, sobre todo cuando yo era muy chiquito, con colegios ingleses, iglesia anglicana, clubes ingleses. Entonces, para mí, Liniers era Batman. Este tipo había estado a veces a los ingleses. Y luego venían las vacaciones de invierno en julio, y en la segunda mitad del año era todo al revés. Los ingleses eran buenos, nos habían traído San Martín. San Martín, que era una logia masónica, que nunca se vio como algo bueno. Por lo menos una logia, ¿no? Y algunos dicen que no es masónica, vamos a dejarlo ahí. Y los españoles pasaban a ser malos cuando éramos españoles, y Liniers pasaba a ser de héroe a traidor. Contradiciendo todo el espíritu de San Agustín, que dice que la historia no es un caótico azar, sino que hay un desarrollo trascendente en la historia, que va de la ciudad terrena, donde el hombre lucha entre el bien y el mal, tiene una lucha permanente, para hacerse acreedor al final de su vida, cuando muera, a la ciudad eterna de Dios. Pero a nosotros nos daban una enseñanza de una historia muy caótica, muy contradictoria, ¿viste? Porque yo de chico le preguntaba a la maestra, ¿pero cómo el primero bueno ahora es malo? Los ingleses eran malos, ahora son buenos. No, porque trajeron el libre comercio. Pero que los muertos, los huérfanos, las viudas que dejaron, las mujeres violadas, bueno, eso de violada yo no lo dije cuando era chiquitito porque no sabía. Pero, bueno, me acuerdo que la maestra me dijo, Lons, vaya a sentarse. Cosa que me pasó varias veces en la escuela primaria y secundaria. Fuiste el primer cancelado de la historia argentina, entonces. Con el claro, Lons, usted siempre con preguntas raras. Creo que yo me hacía muchas preguntas, porque además tenía padres muy cultos. Mis abuelos también eran personas muy cultas. Entonces, claro, se conversaba y se desarrollaba un pensamiento crítico. Entonces, viste, cuando algo no me cierra, y a mí me dicen que no, porque Fabián es Zulu, mide 2,20 m de raza negra, y yo le digo, pero no, mirá que yo lo vi. De piel muy blanca, no creo que mida 2,20 m. Pero el manual dice que sí, y bueno, era un tema de discusión, y yo veía con pensamiento crítico que había cosas que no cerraban. Y además porque en mi casa había muchos documentos históricos antiguos, es decir, tengo hasta documentos firmados por uno de los hermanos de Belgrano, que era sacerdote dominico, tengo copias de la Declaración de la Independencia, hay una en tinta china que se utilizaba como tapa de libro de historia, que la hizo un bisabuelo mío, Luis Venancio Fuentes. Entonces la historia argentina, claro, las historias de algunos próceres, yo los conocía por tradición oral, y luego vas chequeando o conociendo a ese pariente lejano, primos en quinto, sexto grado, que tenían la misma historia, ¿viste? ¿Sí? En casa también se decía lo mismo. Y luego empiezas a ver documentos que te confirman, porque siempre alguien tiene un papelito que te muestra. Y luego empiezas a ver, a analizarlo. Te digo, pucha caramba, si caminamos de acá hasta México con la misma lengua, la misma religión, el mismo rey, la misma moneda, y además compartíamos el mercado asiático entre todos, y todo ese mercado asiático se lo queda Inglaterra, y todo nuestro mercado se lo queda Inglaterra, y toda la industria primigenia, primitiva, que ya se estaba empezando a desarrollar en Río de la Plata, se funde para traer productos ingleses, cosa que ocurre varias veces en la vida. En el año 76, cuando se produce el golpe, y reconozcamos que Argentina tenía fábricas de autos, fábricas de productos de audio, ¿te acordás? Tocadiscos modernos, con parlantes, etcétera, ¿no? Sí. Entonces,
Vos decís, caramba, y se viene un golpe que destruye toda la industria. No, porque como somos ineficientes, bueno, pero si me cambié la regla de juego, me subí la tasa de interés, me bajás el dólar, me modificás los impuestos y las regulaciones, claro, no puedo competir. Ahora, Patricio, Entonces, ¿en qué punto éramos, o sea, muchos historiadores, muchos libros de historia dicen de que éramos una colonia española? Ahí un poco es la base de todo esto para entender un poquito mejor qué fue la Revolución de Mayo, ¿no? ¿Hasta qué punto o en qué medida éramos realmente colonia española? El continente americano, me refiero. hubo algunas medidas que se dieron en la última parte del siglo XVIII que subordinaba esto un poco más a España. Ahora, yo con eso también tengo alguna discrepancia, porque vos tomás los miembros de la primera junta, y eran todas autoridades. Es decir, Castelli era regidor, que sea como ser diputado, y curiosamente no asume como regidor, no sé por qué no quiso, algo así, pero digamos, tenía esa potestad. Belgrano era secretario del consulado a perpetuidad, que era como ser ministro de Economía, porque esa era la función que cumplía. Así era el que manejaba todas las normas económicas. Y Todo esto antes del 25. Claro, Acuena y Saavedra eran militares del rey. Y después, Mariano Moreno, bueno, era secretario, ahí tenés lo español. Y después tenés la influencia. Mariano Moreno era secretario de la British Commercial Rule, la Cámara de Comercio Británica. O sea, ya trabajaba para intereses británicos. Aunque luego se arrepiente y él plantea un desarrollo económico para en algún momento él se aviva y cuando lo mandan a Londres, aparentemente lo envenenan en el mar y lo tiran al mar, ¿no? Y ahí desaparece Moreno. Estará en algún lugar del Atlántico. Y nosotros, Paso era un comerciante contrabandista, que en realidad era el operador político, Juan José Paso era el operador político de su hermano, que era Francisco, no recuerdo. Y después tenés comerciantes españoles, como Larrea y Mateu. Y Fray Alberti era miembro del Cabildo Eclesiástico, era otra autoridad. Entonces, es como si hoy le hicieran un golpe de Estado al presidente, entre Viciotti, Guzmán y qué sé yo, no conozco los ministros, digamos, cada vez que veo un noticiero... ¿Está bien dicho decir un golpe palaciego? Es un golpe palaciego apoyado por la flota británica. Pero es decir, vos poner aquí hoy la mitad del gabinete del presidente y hace un golpe de Estado apoyado por algunos empresarios que son contrabandistas, y digamos que están en otra línea económica que el presidente, y con la flota británica en el Río de la Plata. A ver, algo parecido ocurrió en el 55, que la flota británica se movió para derrocarlo a Perón. Es decir, yo no digo a la gente, te puede gustar o no gustar, pero algo te tiene que hacer sospechar de que se haya movido la flota inglesa. Un tarado me dijo, porque era para traernos democracia. Los ingleses no les interesa si vos vivís en democracia, tiranía, dictadura, monarquía o teocracia, le interesan sus negocios. O se la pasan haciéndole golpe de estados a las monarquías saudíes, cataríes. No, ¿cierto que no? Entonces, es una imbecilidad. Entonces, realmente, como golpe de estado, por lo menos cerrado. Y la flota inglesa estaba en la actividad. Yo estuve en un amable intercambio de opiniones con Díaz Araujo, y él me dijo, no, pero la flota inglesa estaba ahí porque estaba. Digo, pero perdón, profesor, ninguna flota de guerra se mueve sin permiso de su Estado Mayor, y un buque de guerra inglés no se iba a mover sin permiso del Lord Mayor del Almirantazgo Británico, que además eran varios buques ingleses, más buques mercantes, que estaban ahí a ver si podían bajar o no bajar la mercadería. Algo les bajaban por contrabando. Cinero le dijo, bueno, mire, el 18 termina, el 18 llega los buques ingleses con una noticia que decían que España había caído totalmente, lo cual no era cierto. En Uruguay sospechan, Cinero trata de parar esa información, porque además no estaba confirmado, ¿ya? Porque tenía la obligación de defender estas tierras. Gran parte de la monarquía católica española, es decir, acá hay un error. Nosotros no éramos de España como tienes una propiedad, como vos podés tener un perro en tu casa que es tuyo. Nosotros éramos España. A punto tal que fíjate que tanto San Martín como Bolívar
entraron al ejército español habiendo nacido en América, y fueron, por lo menos Bolívar fue guardia de corps, es decir, el regimiento de custodia del rey de España. Pero tanto San Martín como Bolívar fueron oficiales juramentados ante los evangelios en su fidelidad al rey de España. Cosa que, ojo, jurar sobre la Biblia, lealtad al rey, que significa lealtad a la civilización católica en realidad, y luego romper ese juramento, y es moralmente medio complicado. Si vos mañana te nombran ministro de algo en la nación, si vos jurás por la Constitución tiene un valor jurídico, pero si además jurás por los santos evangelios, y estás comprometiéndote ante Dios, ante toda la trascendencia, y macanas, y después no cumplís, Dios te pasa factura, ¿no? Sí. Patricio. Entonces, realmente a mí cuando me hablan de una revolución, que lo primero que hizo fue abrir el libre comercio con Gran Bretaña, por orden del presidente de la Cámara de Comercio Británica en Buenos Aires, que era Alexander Mackinnon, que es el que redacta los documentos de la Revolución de Mayo. La revolución que además le otorga el manejo del Río de la Plata, el practicaje del río, al capitán Taylor, que era un capitán inglés, que tenía, parece ser, una hostería donde funcionaba la British Commercial Room, donde funcionaban los espías británicos, donde funcionaba todo el poder británico. Y por otra parte, arriba del pabellón español, que era nuestro pabellón, porque la gente cuando fueron las invasiones inglesas, vamos a decirle a los argentinos de hoy que los gauchos y los negros y los indios y los criollos que peleaban contra los ingleses no gritaban, vamos a Argentina, vamos a ganar, que esta barra quilombera no te para de gritar. No, vamos a España. No, la gente gritaba viva el rey, y había un grito de guerra español que viene de la Edad Media, del siglo XIII, que es Santiago y Cierra España. Santiago y Cierra España, así es la frase, que es una frase donde se convoca al apóstol Santiago, que es el que lleva el evangelio a la primitiva Iberia. Santiago cierra España para protegerla y ataca. Entonces, de hecho, la fiesta patria en los virreinatos, en todos los virreinatos era la misma, que era el 25 de julio, el día de Santiago Apóstol. Entonces, en realidad, vos ves que los ingleses buscan el talón de Aquiles de toda la monarquía española y lo encuentran en Río de la Plata. Acá se complotan con contrabandistas, entre ellos el suegro de Liniers y el suegro de San Martín. Pero Liniers se pone firme con su suegro. Le dijo, yo fui fiel toda mi vida, ¿por qué ahora voy a traicionar? Esto que están haciendo en España es como un hijo que se aprovecha de un padre que está enfermo, pero que se puede salvar, y el hijo va y lo mata para heredarlo. Me dice, y además, ¿qué vamos a lograr si esto está manejado por los británicos? Y Cisneros cuenta en el informe que hace cómo se manejaban los comerciantes británicos, que había centenares acá en el Río de la Plata. Y los tipos, claro, querían importar sus productos y me decían, no, pero no es que son más baratos los productos ingleses. Claro, bueno, primero porque ellos ya habían iniciado un paso antes la revolución industrial, pero que nosotros podíamos alcanzarlos en poco tiempo. Pero segundo, un trabajador británico, qué sé yo, ganaría la cuarta parte que un trabajador americano. Es decir, hay un informe de Alexander Humboldt, un alemán, un prusiano, ¿no?, que recorrió América, y un tipo que no tenía ninguna simpatía por España, porque además era luterano, así que, pero dice, no veo pueblo más feliz que los gobernados por España, aunque hace algunas críticas sobre determinado maltrato, determinada esclavitud en algún lugar que él encuentra, pero cosas peores pasaban en Alemania. Dice, pero dice, acá un trabajador minero, un trabajador rural gana entre 4, 6 y 7 veces más que su par en Europa. De hecho, si vos en el 1800 hubiese sido un hombre rico y vivías en Madrid, y la verdad que Madrid es una ciudad más o menos, y si hubieras dicho, bueno, quiero buscar nuevos negocios, tengo un capital importante, es posible que te hubieses instalado en Guatemala, que tenía un nivel de vida muy superior al de Boston, Nueva York, Londres o Madrid. Mirá, hace unos años se ha empezado a recuperar parte del patrimonio urbano de la parte antigua de la ciudad de Guatemala,
y se ha encontrado con toda una infraestructura, cloacas y un montón de cosas, que superaban a la media europea, superaba la media de las grandes capitales. Y además, acá eran ciudades que vos decías, bueno, parecían ya ciudades europeas, que si vos tomás la Catedral de Lima y ves, por ejemplo, lo que es la sillería de madera acá, es una belleza, una verdad. Primero que la Catedral de Salta, ¿no es cierto? Y yo me acuerdo cuando estuve en la Catedral de Salta, veo, chico, el retablo ese es dorado, ¿no? Es oro. Dijo, ¿cómo oro? Y me dice el salteño, pero Patricio, si teníamos la acuñación de moneda acá, para nosotros no era una fortuna. Sí. Para nuestros ancestros. Es como si vos dijeras, che, quiero hacer un edificio, empapelarlo con billetes. Le decía a la Casa de la Moneda, necesito, no sé, 1000 metros cuadrados de billete, y te imprime. ¿Qué costo tiene eso? Papel y tinta, y una hora de rotativa, ¿cierto? Y para nosotros éramos lo mismo si se acuñaba la moneda más poderosa del mundo. Entonces, claro, vos decís, los ingleses decían, queremos quedarnos con el mercado americano, queremos quedarnos con el mercado asiático, y queremos imponer la libra esterlina. Que en el fondo, la imposición de la libra esterlina, como la destrucción de los límites morales que ponía Roma, por lo cual se hace la Revolución Luterana, el Tratado de Westfalia y luego la destrucción de América, y era para esa gente que tenía hace siglos una visión para llegar al nuevo orden mundial. Fíjate lo que hoy es el nuevo orden mundial, que te promete que para el 2030 se va a acabar la propiedad privada, y hay leyes. Me han dicho acá incluso en Buenos Aires algunos abogados dicen, mira, hay leyes de propiedad en la Argentina que ya es una leve intromisión para que vos pierdas tu propiedad. Me explicaron un tema jurídico que me supe, ¿no? Como que vos sos dueño del espacio, pero no de la pared, no sé cómo es. Pero bueno, es un tema que va más allá del conocimiento. Pero para llegar a ese nuevo orden mundial, donde estamos perdiendo nuestras libertades, en todo el mundo. Sí, no son más que imperios, ahora no quieren poner el nombre justamente imperio porque suena feo y le están poniendo agenda globalista, pero de la misma manera que fue el imperio británico en su momento, que fue la intromisión. Acá quisieron entrar a Buenos Aires porque era la manera más fácil de entrar por el puerto mismo incluso, ¿no? Claro, no, porque además vos tenés que leer los mapas. Los tipos decían, entramos acá, rompemos la banda oriental con Buenos Aires, nos metemos por el Paraná, llegamos hasta Paraguay. Es decir, los tipos, tenemos a Bolivia del otro, perdón, a Brasil del otro lado que nos apoya. Entonces, no están construyendo un imperio, es un imperialismo, porque la civilización humana crece con los imperios, decae con los imperialismos, es otra cosa. Se parecen en palabras, viste, como aristocracia y oligarquía, son dos conceptos distintos. Sí. Aristócrata es el que es mejor en algo, pues es rico o pobre. El oligarca busca la riqueza. Por eso tenés una diferencia entre, por ejemplo, la nobleza francesa, española, medieval, que buscaban la trascendencia religiosa, y la nobleza británica, que es una oligarquía de adinerados, ¿no es cierto? Es otra cosa. Entonces, y el nuevo orden mundial, que es? En el fondo es el gobierno que leemos en el Apocalipsis, ¿viste? Esto de que no podrán ni comprar un Dios que no tenga marca a la vez. Entonces, ves que Canadá, una democracia, a los camioneros que protestan, les cortan las cuentas corrientes. Está todo bien hasta que la gente empieza a rebelarse, claro. Claro, pero fíjate en Australia te prohíben que vos cultives alimentos en tu casa, que vos puedas alimentar a tu familia. ¿Eso qué es un avance de los estados sobre las libertades humanas y personales? Entonces, ¿qué me hablan hoy de democracia? ¿Cuál es es decir, hoy estamos viendo regímenes totalmente absolutistas. Bueno, para llegar a esto, había que destruir el imperio español en América. Por eso uno me discute, no, pero que yo, una pregunta. No me gustan las monarquías. Y si no te gusta la monarquía, que yo sé terapia, pero el sistema que había acá era monarquía, y durante 3 siglos había construido una civilización, porque, a ver, España en los primeros 100 años construye 700 ciudades. Sí, se dice rápido. 700 ciudades con sistemas de drenaje, con sus cabildos, con sus hospitales, con sus escuelas, con sus iglesias. Se construyen 30 universidades. Y pensá que decía que Colón trajo a todos los presos que liberaban de las cárceles, que le decían, ¿querés seguir en cana? O andate a una aventura. Cuando él tiene que armar la expedición, creo que eran 90 marinos, era muy poca gente. Había que conseguir marinos.
que decían, ¿dónde vamos? Y detrás del horizonte. Entonces buscaron marinos por todos lados. Y él consiguió 2 marinos profesionales que eran los hermanos Pinzón, que eran mejores navegantes que Colón. Colón tenía la visión estratégica, pero en el plano táctico necesitaba un marino profesional, y los hermanos Pinzón lo eran. Y los tipos empezaron a reclutar marinos. No es que vos te ibas a la escuela de náutica como tenés ahora. Sí, sí, sí. Y es más, hay un No, sistema, y hay una aparte- marina organizada que le da la orden, usted, determinado buque, tiene que ir para tal lado. No. Y Supongo que algunos nadie se marinos, quería embarcar en ese delirio tampoco, ¿no? claro, no era fácil conseguir los tipos. Entonces consiguieron algunos que estaban presos, marinos, pero no ladrones. A ver, no es que buscaron asesinos para. No, buscaron el tipo que se liberó de alguna cárcel, tenía que ser marino, o tenía que servir para navegar, o cocinero, algo. Pero no es que junto a un preso y le hicieron navegar. No aprendes a navegar en medio del agua, te tienen que enseñar a navegar primero antes de matarte. Es una expedición muy difícil, mucho más difícil que un viaje al espacio, porque no tenía mucha información. Se sabía había algunas ideas. El Inca Garcilaso de la Vega dice que Colón había conocido un protonauta, un tipo que había llegado de casualidad a América y había logrado conseguir el tornaviaje, ¿no? La corriente marítima. Y después a veces a las Canarias llegaban indios, sobre todo mujeres y chicos, que venían escapando del Caribe, porque a veces los hombres ponían a las mujeres y los chicos en unos botes muy rudimentarios con pan de yuca al océano, porque los atacaban los indios caribes. Entonces los indios taínos tenían que defender a su familia, porque los caribes eran caníbales. Entonces, a veces llegaban ahí a las Canarias y los españoles los recogían, no sabían de dónde venían ni sabían cómo explicar, pero se sospechaba que Asia podía estar para ese lado. Que venían de allá, claro. Claro, y Colón con 4 o 5 datos, de hecho él cree que había llegado a Zipango, como decían a Japón, ¿no? O a Catay, como decían a China. Él creía que estaba en el borde del imperio chino o del imperio japonés. Recién Sarmiento de Gamboa, que encuentra el Pacífico, se dan cuenta, no, para esto es otro continente, pero Colón en sus primeras descripciones dice que no estaba seguro si había llegado a Asia, si había llegado a un nuevo continente, no quedaba claro. No había visto un sistema global satelital. Sí. Patricio, volviendo al tema de la Revolución de Mayo, te quiero hacer dos preguntas. Una, releyendo lo tuyo, viendo tus documentos, todo, es la primera vez que leo que en esa semana de mayo estaba la flota inglesa en el puerto. ¿Eso nunca se dijo o a mí me pasó por alto durante todos estos años? Y la otra pregunta es si justamente justifica el golpe palaciego con la famosa frase que circula en todos los libros de historia, que decía el pueblo quiere saber de qué se trata. O sea, se estaba armando algo dentro del cabildo y el pueblo no sabía nada. O sea, yo siempre fui de la idea, ¿cómo se va a formar una revolución cuando el pueblo no sabe qué es lo que está pasando, ¿no? Claro, y hay un síndico del gobierno que dice, ¿dónde está el pueblo? Porque viste que nos hacen un cuadro, un pintor italiano pinta un cuadro con un montón de mujeres y hombres con paraguas. Creo que ni siquiera llovía. Y cuando sale al balcón, porque quiero saber, es decir, el verdadero poder nos lo da el pueblo, lo cual no es cierto. En realidad, ni ayer, ni hoy, ni mañana. El pueblo, un tipo que llega al poder es porque pasó por un lobby de poder que puso la plata. ¿No es cierto? Si vos querés ser presidente, tenés 100 millones de dólares para hacerte tu campaña presidencial. No es cierto. Hay un tipo que te pone 100 millones de dólares porque te quiere fabricar el presidente. Eso sí. Entonces, y cuando sale a ver el pueblo han sido 200 soldados de los regimientos sublevados. Había un regimiento que se llama el Regimiento Estrella, que era un regimiento ya masónico, con soldados ingleses incluso, que habían quedado. Entonces, fíjate, por eso hay muchos problemas, está la rebelión de las trenzas, qué sé yo. Hay enfrentamientos entre las distintas unidades militares. No todos estaban de acuerdo, pero sí algunos estaban complotados con una revolución que algunos querían una autonomía, otros decían, no nos gusta el afrancesamiento de la corte española por culpa de José Bonaparte, que era un rey usurpador, porque eso va contra la religión.
y otros estaban enganchados con los ingleses y otros eran directamente masones, vamos, por la destrucción del imperio, ¿viste? Porque ya tenían un espíritu antirreligioso. Fíjate, por ejemplo, en Cuyo, en San Juan. Los antepasados de Diego Maradona, que llegaron acá en 1740 y pico, por ahí, que eran los Fernández Maradona, ellos, como eran una familia muy católica, al comienzo apoya la Revolución de Mayo porque pensaban que era una revolución católica. Y luego a poco tiempo dice, no, pero pará, ya nos han metido cosas malas, incluso en el teatro, dice, en el teatro en San Juan se ven obras moralmente perniciosas. Hoy capaz que no llamarían la atención, pero en aquel momento sí. Y dijo, vamos, y cerraron el teatro. Y los Fernández Maradona hicieron como una contrarrevolución, ¿no es cierto? Luego se pelearon con Sarmiento, luego apoyaron a los movimientos de caudillos, porque ya no se podía apoyar al rey. Bueno, la guerra de los caudillos fue la guerra del pueblo para evitar justamente la destrucción moral y religiosa. Y los caudillos fueron acabados cuando, creo que Sarmiento trajo... Ayer justamente estuve haciendo una nota en el colegio militar, me mostraron las ametralladoras Gatling, esas 6 tubos, que trajo Sarmiento, y con eso acabaron con los caudillos, ¿no? Haciendo masacres. Porque consideran que fue bueno masacrar a esa gente, porque dice, con eso vino el progreso. Y no sé, tuvimos un siglo XIX de guerras civiles, ¿no es cierto? Que no acabaron, porque después vino la guerra ¿cómo se llama? La conquista del Chaco, la campaña del desierto. ¿Por qué los indios no reconocían los estados de Chile y de Argentina y sí reconocían al rey? Yo pregunto, ¿por qué Bolívar necesitó un ejército de 7.500 soldados británicos y la guerra a Bolívar se la hacían los indios? A ver, que alguien me explique cómo es eso, cómo un pueblo, el pueblo criollo, que había sido muy valiente para enfrentar todas las invasiones inglesas, intento de invasión holandesa, dinamarquesa, francesa y hasta rusas, y portuguesas, o sea, era un pueblo valiente de América, no quería sumarse a un ejército que hablaba de independencia. Alguna trampa había en esa independencia. Me decía el nieto de una india Sanavirón, los Sanavirón es una tribu prácticamente casi desaparecida, ¿no? Y esta india contaba, ella despreciaba a los revolucionarios. Ni San Martín le gustaba, porque dice, nos destruyeron todos nuestros derechos. Lo cual es cierto, viste que en la Asamblea del año 13 te ponen así, grandes logros de la Asamblea del año 13. Dice, abolición de la esclavitud. No, no es cierto. Fue la abolición de los nacidos de esclavos, que recién ahí quedaban libres. El esclavo seguía siendo esclavo. Después que se había acabado con la Inquisición. No había Inquisición en Buenos Aires, ni en todo el Virreinato del Río de la Plata, ni en la Capitanía de Chile. Había un pequeño tribunal de Inquisición en Lima, que básicamente atendía casos de contrabandistas, algunos contrabandistas franceses y holandeses. Eso de creer que la Inquisición mataba a indios porque no se convertía. Mentira eso, no ocurrió nunca. Y después otro luego dice, acabamos con los títulos de nobleza. Como si fuese un logro en sí mismo. ¿Sabes cómo era acabar con los títulos de nobleza? Era acabar con los títulos que tenían los indios, que tenían, a ver, buena parte de los indios ya eran parte de la sociedad, porque el Imperio Español, la monarquía española de América era una monarquía urbana, con muchas ciudades, y en esas ciudades no vivían blancos. Porque creo que vinieron peninsulares en 3 siglos, vinieron 200.000, muy poquitos. Vos decís que aprovechando... ¿Para qué te cierro la idea? Eran básicamente ciudades marcadas por indios, negros, mestizos y algunos blancos, y mulatos. Esa era la composición social de las urbes. Pero había algunas tribus que todavía no estaban incorporadas, que vivían más en el campo, y ellos tenían cabildos de naturales, cajas de ahorro propias, porque invertían en propios desarrollos para vender sus productos, y esos casi que por lo general tenían algún tipo de reconocimiento de nobleza, título de don, etc. En ciudades ya más importantes como Lima, sí, había como 110 limeños, casi todos de sangre, con algo de sangre india, que formaban parte de la nobleza española. Pero entonces a los indios les sacaban el título de don, pero claro, también le sacaron la caja de ahorro, le sacaron la tierra, le sacaron los cabildos naturales y los llevaban a la pobreza. Y tuviste un siglo XIX que fue el empobrecimiento de los sectores más humildes. Es cierto que hasta Vialet Macé, que era un masón catalán que vivía acá, obviamente que tipo era republicano, liberal, lo que quiera, pero se le informa diciendo, sí, pero la pobreza que tenemos en algunos lugares del país es ominosa, acá hay que hacer algo.
Y la economía que se desarrolla es una economía de productos básicos terminados, que enriquece a un grupo de gente, con lo cual se hace una gran obra pública. De hecho, el Teatro Colón son los teatros más grandes del mundo en cuanto a belleza, capacidad acústica y prestigio para músicos internacionales. Cantar el Colón o tocar el Colón, y es más importante que tocar en Scala de Milán. Pero te imaginas una sociedad para poco. El Colegio Militar de la Nación tiene una infraestructura para 5.000 cadetes. Es el mayor colegio militar de la Nación de toda Sudamérica. ¿Cierto? Entonces, aparte es bellísimo. Entonces se crea un país para algunos, cuando la idea del rey, que la tierra era para todos. Entonces, a mí que me expliquen, ¿cómo puede ser que, por ejemplo, Bolívar tiene un ejército británico, pero San Martín tiene un ejército prácticamente de raza negra? La mitad de los 4.500 hombres con el que él cruza los Andes, 2.500 eran negros, que los oficiales en el cruce los pateaban para que no se durmieran, porque decía, estos negros al frío los matan, si se duermen se mueren, porque no estaban acostumbrados a este frío. Entonces, y los indios los vigilaban a San Martín, cruzaban los Andes, le pasaban los datos a los araucanos. Los araucanos hicieron un ejército realista de 6.000 hombres. No es que venía tropa de la península ibérica, lo organizaban los mismos indios. Los indios le dicen a Charles Darwin, por el año 1930 y pico, cuando Darwin, viste, el naturalista inglés, Sí. andaba por acá, haciendo un relevamiento en realidad de la riqueza, ¿viste? Y los indios le dicen en el sur de Chile, usted nos ve pobres ahora, pero no era así cuando teníamos un rey. Y eso que al comienzo los araucanos con Pedro Valdivia se llevan mal, pero luego descubren que eran un progreso para ellos, ¿no es cierto? Entonces aprenden a escribir sus idiomas. Las lenguas en América eran lenguas ágrafas. Es decir, un araucano nunca se iba a entender con un apache. Con España pasaron a poder entenderse el español. Con España se abandonaron los sacrificios humanos y el canibalismo, y se cristianizaron. Y con el cristianismo se acabó la explotación de la mujer. Vos pensás que, ¿sabés cuál era el animal de carga, de tiro, antes que llegaran los españoles en América? Era la mujer. El animal de tiro había que tirar, ¿viste? Hacer fuerza a mujeres. Bueno, se acabó eso con España. Se acabó eso de que hay que matar a un adolescente para que mañana salga el sol, porque había una tribu que creía en eso. Entonces, ¿viste? A mí que me expliquen. Con los niños momia. Claro. A mí que me expliquen simplemente por qué los indios estaban del lado del rey y los revolucionarios eran ingleses, algún francés por ahí que podían dar vuelta, algún portugués, y blancos nacidos en América. Y hago mal en preguntarte por qué pasaron 6 años entre justamente la Revolución de Mayo de 1810 y la Declaración de Independencia en Porque 1816. Porque, o sea, porque justifica todo esto que estás diciendo de que acá había un gran despelote, por decir algo, que duró 6 años, o eran tiempos lógicos, capaz, 6 años en esas épocas. No había coincidencia de opiniones. Porque Internas. Después, claro, porque después vuelve el rey de España, vuelve Fernando VII, que le decían el deseado. Entonces, bueno, ¿qué hacemos ahora? Porque volvió. Y algunos decían, no, sigamos. Y por ejemplo, Belgrano dice, no, pará, ahora volvió el rey. Y él viaja a España. Él quiere reunirse con Fernando VII y pedirle, como ya había un ambiente complicado, y dice, mire, mándese a uno de sus hermanos, creo que era el infante Don Carlos, que era el que lo seguía en la línea de sucesión, mándelo de rey al Río de la Plata, generamos cierta autonomía, un poco más de autonomía, aunque te digo que eran bastante autonómicos los virreinatos, pero bueno, por más autonomía, en una relación directa con España, si se quiere, Belgrano hace una segunda bandera. Fíjate que queda la bandera de 1812. En 1814 hace una bandera realista. O sea, hay cosas que a uno le debe hacer pensar qué pasa. De hecho, se definían a sí mismo como español. San Martín también era un español que luchaba contra los godos. Y Belgrano se consideró un español que luchaba contra los afrancesados, que habían adquirido poder en España, ¿cierto? Que eran políticos de la Ilustración, antirreligiosos, y básicamente la identidad del americano está dada por la fe. Dice, bueno, yo trabajo, vivo, disfruto o sufro en función de salvar mi alma, que es la concepción del buen cristiano. Puedo progresar, me podré ir bien, me podré ir mal, lo que sea, pero en el fondo mi conducta tiene que llevarme al cielo.
Entonces, y para los franceses revolucionarios eso ya no tenía importancia. Entonces era solamente el desarrollo económico. Pero el desarrollo económico terminó siendo egoísta y para algunos. Y además la revolución se comió a la revolucionaria. Castelli se muere en 1812, el 12 de octubre de cáncer de lengua. ¿Viste? Después de hablar mal de España se muere el día de la raza y de cáncer de lengua. Fray Alberti, que era cura, estuvo 3 veces en situación de riesgo su vida. Y lo médicos que te decían en aquel momento, cuando ya no podían hacer más por tu salud, dice, mire, ya no se sacerdote porque ya no puedo hacer más por su salud. ¿Viste? Era una civilización católica, te decía, bueno, listo, ya está, se acabó, ya un cura. Las 3 veces Fray Alberti era cura, no era Gorbachev, no era Lenin, era un cura, se negó a tener asistencia espiritual. Algo raro hay una infiltración directamente. Es decir, no me digan que, porque si hubiera sido un anarquista lo puedes entender, pero no, estamos hablando de un cura. Y después Larrea es un tipo que en algún momento se vuelve a España y se degüella un día. Toma la navaja de afeitar y se degüella. ¿Qué le pasó a esos tipos? Que son arrepentimientos de muchos patriotas, ¿no? Y creo que sí, eran tipos que eran culpables de mucha gente, eran culpables del asesinato del héroe máximo de nuestra patria, que fue Santiago Antonio de Liniers y Bremont, conde de Buenos Aires, vencedor 2 veces de los ingleses. Que es el tipo que tiene con mayor claridad la situación. Que no lo querían matar, no se atrevían a matarlo, porque el pueblo lo amaba. ¿Cierto? O sea, a ver, Liniers era tan popular como puede haber sido yo. Maradona en el 86 cuando le metió los 2 goles a los ingleses, haciendo una comparación medio grosera, si se quiere, ¿es cierto? Bueno, lo mismo, pero con un valor épico, obviamente, mucho más importante. Pero en realidad era, eso, lo matan fusileros ingleses ahí en Cabeza de Tigre, yo estuve en el lugar donde lo mataron. Realmente fue muy emocionante. ¿Sabes con quién estaba? Con Marcelo Gullo. Los invitó un amigo de Santa Fe, Lorenzini, que nos llevó ahí a Cabeza de Tigre, y Marcelo me dice, sí, Patricio, acá tenemos que rezar. Y rezamos 3 Ave Marías por Liniers y sus compañeros de infortunio. Y yo me imaginaba. Bueno, Patricio, gracias. No soy de quemar libros, pero voy a mirarlo de reojo al libro de Villiquen, ahora más. No lo voy a sacar, por lo menos lo voy a sacar de la repisa. Gracias por bueno, tu tanto conocimiento y aclarar, dar tu punto de vista con datos, con información, con documentación de lo que realmente pasó acá en la Revolución de Mayo, Patricio. Bueno, déjalo junto a los libros que lo desmienten, así después tus hijos y tus nietos podrán comparar y se van a dar cuenta. Sí, no me gusta esconder una parte de la biblioteca, es verdad. Mirá, te cuento, hace poco me hizo una nota Santiago Puño, y algunos me criticaban, digo, porque Santiago coincide algunas cosas mías y en otras no, digo, pero mira, Santiago es muy honesto. Él me sí. Y ahora me dijo, vení de vuelta y seguimos discutiendo. Mirá, yo te quiero cerrar con esto. Por lo general, los argentinos, lo que se llama argentinos viejos, o sea, que tenemos raíces en el siglo XVIII, XVII, sabemos cómo fue la historia. Luego se tuvo que escribir una historia para los inmigrantes, ¿no es cierto? Claro, un hijo de italianos, un hijo de sirios, para él la historia es la que le contaron. Pero esta opinión que yo estoy dando, y que la puedo sustentar y defender, no es una cosa mía, no soy que yo soy un tipo salido de un termo y fabrico una historia. En esta línea de pensamiento que reivindica el pasado español, católico de América, y todo ese sentido fundacional y de creación de civilización, y que sabe que la leyenda negra antiespañola es mentira, es una línea de pensamiento que coinciden historiadores de la izquierda a la derecha. Sí, ¿por qué uno dijo, no, porque sos católico? Digo, no, mirá, los primeros hispanistas que uno recuerda son marxistas como Manuel Ugarte, estuvo en la primera internacional con Lenin, y se dio cuenta de cómo era la cosa. Jorge Abelardo Ramos, Blas Alberti, Norberto Ceresole, que había sido un comunista que incluso tenía ingreso, dicen, en los edificios de la KGB, y por ahí alguno más que se me está escapando. Pero eso en el lado de la izquierda. Después sí, tenés en el peronismo, el mismo Juan Domingo Perón,
¿no es cierto?, que defiende España, y dice, sin España estaríamos baldíos de espíritu, y Evita, que dice, la leyenda negra se hizo para engañarnos, y se engaña el que quiere ser engañado. Por eso Guillermo Moreno dijo, hubo conquistadores pero no conquistados, ¿cierto? Y Julio Carlos González hizo su libro La Involución Hispanoamericana, ¿no es cierto? Dice, de provincias españolas a países tributarios de Inglaterra. Eso en el peronismo. Después, el 12 de octubre es una iniciativa en el mundo hispánico y en la España misma de un presidente argentino, don Hipólito Yrigoyen. El decreto declarando el 12 de octubre Día de la Raza está esculpido en bronce en la Plaza del Retiro en Madrid. Y ahí tenés marxistas, ahí tenés peronistas, ahí tenés radicales. Pero después el nacionalismo católico argentino también defiende esto mismo. Con diferencia de opinión, algunos de ellos justifican la independencia, otros no, que yo qué. El nacionalismo pagano, porque el nacionalismo pagano argentino también coincide lo mismo. Pero incluso los conservadores utilizan como bandera, el Partido Conservador, el emblema es esta bandera que yo tengo acá, el aspa de Borgoña. ¿Qué bandera en 5 regimientos, por lo menos en Argentina? El ejército argentino, los militares argentinos también son hispanistas. Esta bandera del regimiento Patricios, bandera del regimiento número 6 de tanque de Entre Ríos, bandera de la Brigada de Paracaidistas de Córdoba, del regimiento de montaña de Mendoza, y creo que los morteristas han hecho maniobras con esta bandera. En el colegio militar la ves esta bandera. El regimiento Patricios desfila con esta bandera. Entonces, y después tenés algunos liberales, por ejemplo, Agustín Laje y Nicolás Márquez, ellos empezaron, el liberalismo en la Argentina había sido muy anti-español, y ahora empiezan ellos también a reivindicar lo mismo. Nicolás Márquez me ha hecho 2 entrevistas a mí, le hizo Cristian Iturralde también, le diciendo, bueno, pará, acá evidentemente nos mintieron. Un día Nicolás me dijo, Patricio, yo esto no entendí, no sabía nada, teníamos la moneda más poderosa del mundo, le expliqué, le mostré fotos con mapas, y dijo, escucha, acá no se empomaron de una punta a la otra. Y Agustín Laje también ha hecho un programa muy bueno con Mamela Fialo sobre la hispanidad. Entonces, de la izquierda a la derecha, al centro, a gobierno, a líneas populares y demás, todos coincidimos en lo mismo, que la independencia fue una catástrofe geopolítica que nos hizo rompernos a nosotros en varios países. Pues vos tomás el virreinato del Perú, del que de alguna vez formamos parte, nos dividimos en 8, el 8º país es Guinea Ecuatorial, que siguió siendo virreinato de Río de la Plata, cuando acá cayó, y cuando cayó en 1814 Montevideo. ¿Y qué te iba a decir? Y fraccionó todo el continente americano, nos subordinó a Inglaterra, se balcanizó, ¿no? Estados Unidos, nos balcanizaron y se perdió nuestra moneda por 20 monedas que se devalúan permanentemente. Entonces, fíjate, hoy los centroamericanos están hablando de reunificarse, viste que sale este muchacho Bukele, presidente de El Salvador, que es un líder natural, y los hondureños, los nicaragüenses, este es el que tenía que gobernar toda Centroamérica, o sea, hacer un solo país con toda Centroamérica. Entonces, evidentemente nos fragmenta. En la guerra de Malvinas se vio la cantidad de países hispánicos que nos quisieron ayudar. Algunos dicen, bueno, Chile no. Bueno, pero nosotros también salimos a decir que después Inglaterra íbamos contra Chile. Entonces, obviamente, no me gusta la actitud que tuvo Chile, pero la tengo que comprender. Que los tipos, ante la situación de que si Argentina derrotaba a Inglaterra, podía hacer la guerra a Chile, bueno, los tipos... Claro, había la comprensión de eso porque había un conflicto previo, que era el conflicto del Beagle, en el cual han disparado, se han disparado en el Beagle. Es una estupidez geopolítica. Fíjate que cuando Perón era presidente acá, e Ibáñez del Campo eran presidente en Chile, se planificó la reunificación de Chile y Argentina. Y los chilenos estaban de acuerdo. Hicieron hasta una suerte de marcha peronista chilena. Y Perón fue recibido con honores. Y decían, sí, vamos por la reunificación. Y de ahí se sumaba Uruguay, Bolivia, Paraguay, Ecuador ya había dicho que sí, Perú estaba en tratativa, pero hasta Nicaragua en Centroamérica, que si se reunifica, nos reunificamos con ustedes. Entonces, somos una patria común, dividida en 20 partes. Si Fernando VII cometió errores, Carlos IV, por supuesto que para que caiga un imperio, evidentemente que las cabezas tienen que cometer errores. Pero nuestro presidente comete errores todos los días y no nos fraccionamos en 20 partes. Ahora, nos están llevando a alguna situación en que Argentina puede quedar fracturada en 4 partes. Cuidado, porque gobiernan pésimamente mal desde que yo tengo uso de razón. Exacto. Si los ingleses no se hubiesen metido, posiblemente los problemas que había con la Corte de Madrid se podrían haber solucionado. En el mediano tiempo, 5 o 10 años se hubiera terminado por solucionar. Pero acá hubo una acción británica directa para quebrar. Y estos son los resultados. 200 años donde nos hemos dividido en 20, empobrecidos,
pero fíjate cómo hasta el mismo Perón termina diciendo nuestra independencia no fue tan real. Tal cual. Patricio, gracias por esta charla. Es momento de revisionismo, calculo, ¿no? De revisar la historia y que esto sea un mojón más en este camino, ¿no, Patricio? Sí, revisar la historia no para denostar lo que somos, porque también Argentina tiene una gesta importante como Malvinas, sino para entender por qué nos caímos en el pozo. Si entendemos bien por qué nos caímos en el pozo, podremos salir del pozo. Y la salida final es la reunificación de los pueblos hispánicos para enfrentar los grandes poderes del siglo XXI que están jugando sucio, que están jugando muy duro y están jugando muy mal. Si nosotros no nos reunificamos, no vamos a tener ninguna posibilidad y terminaremos partidos en varios países de Argentina, Chile también, hasta el Perú lo quieren fraccionar. Así que cuidado, tenemos que reunificar. Gracias, Patricio. No, te mando un abrazo desde acá. Fue un placer estar conversando acá con vos, escucharte, y bueno, nos veremos en otra oportunidad. ¿Te parece? Oiga, muchísimas gracias. Y recuerde muy bien el discurso de Perón sobre la independencia, porque ahí queda clarito cómo fue que se fabricaron nuestros países. A continuación lo pasamos. Gracias, Patricio. Chao, chao. Radio Antorchas y Viva la Libertad.
nuestros países en la independencia, esa liberación es un poquitito más compleja de lo que pareció, porque era el nacimiento del imperialismo británico. Los ingleses montaron su imperio sobre los despojos del imperio español. Y todas las colonias españolas estaban asusadas, es decir, hay una organización masónica que es la que actuó directamente en nuestras independencias. Si te gustó este video, no solo te voy a pedir que le des like, que escribas tus comentarios debajo del mismo y que sigas a nuestro canal de YouTube Radio Antorchas, sino también que le pases este video a todos tus amigos, conocidos y también a los que no comparten tus ideas libertarias. Es bueno que siempre tengamos una mirada completa de todo lo que nos está pasando a nuestro alrededor y todo lo que nos sucedió también. Este programa de historia ha tratado de dar un marco distinto, con una mirada de un profesional como Patricio Alons, para empezar a darnos cuenta de que la documentación a veces no es completa y es bastante compleja, y siempre es necesario tener referentes como en este caso Patricio para tratar de entender lo que nos sucedió en este país. De esa manera únicamente vamos a darnos cuenta qué es lo que realmente nos sucede y cómo salir de este pantano. Gracias a la Fundación Libertad y Progreso por seguir y darnos siempre sus papers económicos para poder hacer unos micros acerca de la coyuntura económica que está atravesando nuestro país. Gracias a Radio InfoAmba, a Diario Libertario por publicar y difundir nuestros programas. Y gracias a todos, la verdad es un placer hacer este programa con ustedes. Hombres y mujeres libres, tengan todos un buen fin de semana, que la pasen lo mejor que puedan y sobre todas las cosas, que viva la libertad. Los espero en el próximo viaje de Radio Antorchas, ideado por Capitán ANCAP. Por favor, tío Hayek, libérame. Ideado por Capitán ANCAP. Was on my shoulder.